¿Sabías que el Salmo 23 contiene un código oculto que los rabinos medievales solo enseñaban en secreto? Y si te dijera que cuando David escribió "El Señor es mi pastor", no estaba solo hablando con poesía espiritual, sino que estaba revelando una fórmula sobrenatural de protección, provisión y victoria, diseñada por Dios mismo para ser usada como escudo diario por sus hijos? La mayoría de las personas ha memorizado este salmo desde la infancia. Lo recitan en velorios, lo imprimen en cuadros, lo repiten como rutina, pero muy pocos lo comprenden. Muy pocos entienden que cada una de sus frases encierra una llave, un portal, una declaración legal en el mundo espiritual que cambia atmósferas, repele demonios y activa ángeles. El Salmo 23 no es un poema bonito. Es un manual de guerra espiritual, cifrado en lenguaje pastoral, escrito por un rey que conocía los secretos del cielo. Este no es un video más. Es una llave para tu destino. Si permaneces hasta el final, no solo aprenderás cosas nuevas, sino que serás transformado. Porque lo que vas a recibir aquí no es simplemente información, es revelación que activa la fe, purifica la mente y fortalece el alma. David no escribió este salmo desde la comodidad de un trono. Lo escribió desde la experiencia de haber visto la muerte de cerca, de haber peleado con osos y leones, de haber sido perseguido por Saúl, de haber visto gigantes caer, de haber llorado la pérdida de un hijo, de haber experimentado traición y restauración. Por eso, cuando él dice, "Jehová es mi pastor", está hablando desde una dimensión profunda. Y lo que muy pocos saben es que cada verso de este salmo corresponde a un nivel de intimidad con Dios, un paso en la escalera espiritual que va desde la confianza básica hasta el acceso a unción y autoridad. Pero hay más. En el texto original, hebreo, los sabios del judaísmo encontraron algo impresionante. Cada verso encierra un nombre secreto de Dios. En el verso 1, por ejemplo, "El Señor es mi pastor", está ligado al nombre Jehová Ra, que significa "el Señor mi pastor y mi amigo íntimo". En el verso 2, "Junto a aguas de reposo me pastoreará", se relaciona con Jehová Shalom, el Dios de paz. En el verso 5, cuando dice "unges mi cabeza con aceite", se activa Jehová Nisi, el Señor mi estandarte. Estas no son coincidencias literarias, son revelaciones espirituales, son llaves de acceso. Y no solo eso, los demonios reconocen este salmo. Muchos exorcistas y ministros de liberación han testificado que cuando este salmo se declara con autoridad, los espíritus se agitan, tiemblan y huyen. No porque sea una fórmula mágica, sino porque cada frase contiene verdad eterna. Es un arma poderosa cuando se usa con fe, y esa arma puede estar en tu boca, hoy mismo. Ahora te pregunto, ¿estás listo para descubrir lo que nunca te contaron? Primero, el verso 2 habla de aguas de reposo. ¿Sabías que en la tradición hebrea esta frase se relaciona con los mi-menujot? Aguas silenciosas donde las ovejas pueden beber sin temor. Estas aguas representan no solo paz emocional, sino descanso espiritual profundo. Cuando David habla de aguas de reposo, está diciendo que Dios sabe llevarte a ese lugar donde tu alma deja de pelear. Es allí donde las heridas del alma comienzan a sanar. El secreto está en la voz del pastor. Las ovejas solo descansan cuando confían completamente en quien las guía. Así que, si quieres activar este verso en tu vida, comienza a decir con fe: "Tú me llevas, Señor, a las aguas donde no hay ruido ni ansiedad ni caos. Allí descanso en ti". Segundo, el verso 4 es uno de los más temidos por el enemigo. "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento". Este verso tiene una profundidad que va más allá del consuelo.
Aquí David está declarando algo poderoso. El valle de sombra de muerte no es la muerte, es solo una sombra. Y las sombras no pueden tocarte. Pueden intimidarte, sí, pero no pueden herirte. Este verso es usado por los guerreros del reino para recordar que el enemigo puede gritar, puede amenazar, puede intentar infundir miedo, pero no puede detener a un hijo de Dios que camina con su pastor. El nombre escondido aquí es Jehová Shammah. El Señor está allí. Él está contigo en el valle y eso lo cambia todo. Tercero, hay un ritual de 3 pasos que activa el Salmo 23 como escudo espiritual. No es magia, no es superstición, es simplemente un ejercicio de fe basado en la palabra. 1. Decláralo en voz alta cada mañana, con intención y entendimiento. No lo repitas como un robot. Detente en cada frase y hazla tuya. Por ejemplo, nada me faltará. No es una promesa lejana, es tu herencia. Dilo con convicción. 2. Coloca tu Biblia abierta en Salmo 23 por la noche como señal profética de cobertura sobre tu hogar. Mientras duermes, la palabra permanece abierta y eso tiene poder espiritual. 3. Escribe una petición específica al Señor cada semana y colócala sobre ese salmo. Luego ora sobre ella diciendo: Tú eres mi pastor, me guiarás, me guardarás y me responderás. Ahora bien, si deseas activar este salmo en tu vida de forma especial, comenta la frase Pastor Divino. Es un acto simbólico. Pero en lo espiritual, cada comentario se convierte en un voto de confianza, una declaración pública de dependencia del buen pastor. Y Dios honra a los que le honran. Hay una unción que se suelta cuando confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón. No subestimes el poder de escribir fe. Comenta ahora y activa esta palabra en tu vida. Y si aún no estás suscrito, pregúntate, ¿cómo esperas que el pastor sobrenatural te guíe si no estás conectado a su voz? Este canal no es solo entretenimiento, es un canal de impartición. Cuando te suscribes, en lo espiritual estás diciendo, acepto la guía del pastor, me alineo con su palabra, estoy dispuesto a seguirlo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo esperas oír su voz si no te conectas con los canales por donde Él habla? Y atención, hay una unción particular que se activa en el verso 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta parte está ligada al momento en el video donde se libera revelación. Esa unción no está disponible para los que pasan de largo. Es para los que se quedan, los que se suscriben, los que se conectan en espíritu y en verdad. Por eso, si no te has suscrito, hazlo ahora. No es un clic más, es una acción de fe. Finalmente, permanece atento. Lo que estás por experimentar puede cambiar tu atmósfera espiritual. Si oras este salmo durante 7 días, si lo declaras con autoridad, si te sumerges en su verdad, verás manifestaciones. Paz en medio del caos, provisión inesperada, protección contra ataques, descanso. Donde antes había ansiedad, no es superstición, es palabra viva, es promesa eterna, es pacto pastoral. Así que no lo olvides. Comenta, Pastor Divino, suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite dirección y prepárate para vivir lo que David vivió, porque el Señor es tu pastor, nada te faltará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué David comienza el Salmo 23 con la frase «El Señor es mi pastor»? ¿Por qué no dijo mi rey, mi guerrero, mi libertador o mi creador? ¿Por qué entre todos los nombres posibles de Dios eligió llamarlo pastor? Y más aún, ¿por qué en el idioma hebreo usa una palabra tan específica? Jehová, Rohi,
Este no es un título más, no es un sinónimo cualquiera. Este nombre encierra una de las revelaciones más profundas y transformadoras sobre el carácter de Dios. En una sola frase, David destapa el corazón del Creador, no como el todopoderoso, distante y temible, sino como un guía íntimo, cercano, tierno, como un pastor que conoce a cada oveja por su nombre, que las alimenta, las cuida, las defiende y las busca cuando se pierden. Y lo más impactante, David solo usa este nombre en este salmo. No aparece en ningún otro de sus escritos. ¿Por qué? ¿Qué experimentó David para que, en ese momento específico de su vida, invocara a Dios como Jehová Roi? Para comprender esto, tenemos que volver al hebreo original. Cuando David dice Jehová es mi pastor, en hebreo se lee YHWH Roji. La palabra Roji proviene del verbo hebreo Ra'a, que significa pastorear, cuidar, guiar. Pero no termina allí. Ra'a también implica alimentar, observar de cerca e incluso ser un amigo íntimo. No es solo una función laboral, es una relación. En otras palabras, David no está diciendo simplemente que Dios le da dirección. Está diciendo, Dios me conoce íntimamente. Está cerca, me alimenta, me entiende y yo confío completamente en Él. Esto cambia completamente la forma en que entendemos el Salmo 23. Ya no es una declaración poética, es una confesión de dependencia y amistad profunda con Dios. Y es aquí donde ocurre la revelación. Mucha gente quiere a Dios como su Salvador, como su sanador, como su proveedor, pero no como su pastor. Porque tener un pastor implica obediencia, implica seguir, implica rendición. La oveja no cuestiona al pastor, no elige su propio camino, depende totalmente. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, está diciendo también, yo soy su oveja, me rindo, dejo de controlar, dejo de correr, me someto a su guía. Esa es la llave espiritual que muchos han perdido. Muchos oran, leen la Biblia, van a la iglesia, pero no han hecho a Jehová su pastor personal. Quieren bendición sin dirección, quieren protección sin sujeción. Pero el secreto del Salmo 23 está en esa relación. Solo los que hacen de Dios su pastor pueden declarar, nada me faltará. Y aquí hay algo más profundo. En el mundo antiguo, ser pastor no era glamuroso. Era un trabajo sucio, solitario, muchas veces peligroso. Y sin embargo David, el rey de Israel, se compara con una oveja y llama a Dios su pastor. ¿Te das cuenta del nivel de humildad, de entrega, de confianza que eso implica? David había sido pastor, sabía lo que eso significaba, sabía lo que costaba cuidar a un rebaño. Sabía que había que levantarse de madrugada, enfrentar el frío, el calor, los peligros. Sabía que las ovejas se perdían, se lastimaban, se rebelaban, y aún así el pastor las amaba, las curaba, las buscaba, las guiaba. Entonces cuando David dice, Jehová Rohi, lo dice desde lo más profundo de su alma. Está diciendo, Dios se mete en mi caos, me limpia, me guía, me carga si hace falta y no se da por vencido conmigo. ¿Y tú puedes decir lo mismo? ¿Has hecho de Dios tu pastor o simplemente tu recurso en emergencias? ¿Lo sigues cada día o solo cuando lo necesitas? Aquí viene la parte que transforma corazones. Hay un error que hace que muchos vivan como ovejas descarriadas sin saberlo. ¿Sabes cuál es? No se rinden a la voz del pastor. No lo reconocen como Roji. Toman decisiones sin consultarlo. Siguen a otros líderes. Siguen su propio instinto. Y luego se preguntan por qué se pierden. ¿Por qué sienten vacío? ¿Por qué todo sale mal? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Esa es la marca de las verdaderas ovejas del pastor. Escuchan, reconocen y obedecen. Si hoy sientes que has estado vagando, confundido, sintiéndote solo, seco o sin rumbo, tal vez no necesitas una nueva estrategia. Necesitas un pastor. Necesitas hacer de Jehová Rohi tu guía personal. Y por eso quiero que hagas esta oración ahora con todo tu corazón. Yahshua Rohi, hoy elijo ser tu oveja dócil. Guíame a los pastos de tu voluntad. Renuncio a seguir mis propios caminos. Renuncio a las voces extrañas. Solo tu voz quiero oír. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú empares, yo pararé. Protégeme, aliméntame, corrígeme. Llévame en tus brazos si es necesario, pero no me sueltes jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Esta no es una oración más, es una declaración de rendición total. Es volver al redil, es permitir que Dios se convierta en tu guía minuto a minuto. Y si hiciste esta oración, con sinceridad, quiero que comentes: Jehová Rohi, guíame. Esa frase será como una marca espiritual. Declarará públicamente que no vives por tu propia fuerza, sino bajo el cuidado del pastor eterno. Y créeme, el cielo toma nota cuando un hijo vuelve al redil. No cierres este mensaje sin reflexionar. ¿Vives como una oveja protegida o como una oveja perdida? El pastor no fuerza a nadie. Él llama, espera, ama, pero tú decides si sigues su voz o no. Y recuerda, David solo usó este nombre una vez. ¿Por qué? Porque para él era tan especial, tan íntimo, tan sagrado, que lo reservó para una oración única. Tal vez hoy sea tu momento de tener esa oración única también. El Señor es tu pastor, no te faltará, pero solo si lo haces tu guía, tu alimento, tu amigo íntimo. Esa es la llave. Comenta: Jehová Rohi, guíame. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal no es casualidad, es parte de la guía del pastor en tu vida. Él te trajo hasta aquí por una razón. Tu jornada bajo su dirección comienza hoy. ¿Cuántas veces has escuchado o recitado el Salmo 23:1 diciendo: El Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Y cuántas veces, quizás sin darte cuenta, lo interpretaste como si fuera una promesa de que jamás experimentarías escasez, dolor o necesidad? Pero, ¿y si te dijera que esa interpretación está distorsionada? ¿Y si esa promesa no significa que tendrás absolutamente todo lo que deseas, sino más bien que nunca te faltará lo esencial para cumplir tu propósito en Dios? Este es uno de los pasajes más malinterpretados de toda la Escritura. Muchos cristianos lo citan como si fuera un cheque en blanco espiritual. Dios me dará todo lo que quiera, cuando lo quiera. Pero eso no es lo que David quiso decir. La verdadera riqueza de este versículo está oculta en el hebreo original, y al descubrirlo, tu fe pasará de ser emocional a estable, profunda y práctica. La palabra hebrea que se traduce como faltará es yachzar, y no implica una ausencia total de todo, sino la ausencia de lo esencial, de lo que realmente importa. En otras palabras, David está diciendo: el Señor es mi pastor, no me faltará lo esencial, todo lo que necesite como oveja bajo el cuidado experto de mi pastor celestial, lo tendré. Esta distinción es vital, porque si tú crees que el Salmo 23:1 significa que no tendrás nunca ningún tipo de necesidad, te frustrarás cada vez que algo falte en tu vida. Pensarás que Dios te falló, que la Biblia no funciona o que hiciste algo mal. Pero si entiendes que la promesa es otra, que Dios te dará lo necesario en el tiempo preciso para que puedas seguir su camino, entonces tu fe se fortalece. Entonces entiendes que tu pastor no siempre evita los valles, pero siempre provee el bastón. No siempre previene la oscuridad, pero nunca te deja solo. Mira cómo el apóstol Pablo lo confirma en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pablo no dice que Dios suplirá todo lo que quieras, sino todo lo que te falta. Y eso no es lo mismo. Dios es pastor, no genio de lámpara mágica. Él sabe cuándo algo es realmente necesario y cuándo no. Sabe cuándo una falta es, en realidad, una protección disfrazada. David, el autor del Salmo 23, sabía lo que era tener mucho y también lo que era tener poco. Vivió en palacios, pero también fue perseguido, durmió en cuevas y pasó hambre. Sin embargo, jamás dejó de declarar: no me faltará. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la abundancia de recursos, sino en la fidelidad del pastor. Su enfoque no era lo que tenía, sino quién lo guiaba. Ahora presta atención a un detalle poderoso. Justo después de decir, nada me faltará, David continúa con el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Notas algo? Esta provisión viene de su guía. Solo cuando sigues al pastor, accedes al pasto y al agua. Las ovejas que se alejan del rebaño no pueden reclamar no me faltará, porque no están bajo el cuidado del pastor. La promesa no es para cualquier persona, es para la oveja obediente. Y aquí entra un principio profundo. Dios no suple fuera de su voluntad. Él no bendice el orgullo ni la independencia espiritual. Proveerá lo esencial para tu llamado, pero no para tus caprichos. Dios no es alcahuete de nuestras emociones. Él es pastor de nuestras almas. Algunos dirán, pero ¿qué pasa cuando no tengo dinero para pagar una deuda o cuando hay enfermedad en casa? Y ahí es donde muchos tropiezan con este versículo, porque han interpretado nada me faltará como todo me saldrá como quiero. Pero el verdadero sentido es, aunque falte el recurso, no me faltará su presencia. Aunque falte el pan físico, no me faltará el pan del cielo. Aunque falte salud, no me faltará su paz. Aunque el valle sea oscuro, no me faltará el pastor. Dios no promete lujo, promete sustento, no promete una vida libre de dolor, promete consuelo en medio del dolor. No promete que no pasarás por el valle, promete que estará contigo en Él, y eso nos lleva a otra clave. El Salmo 23 no es una fórmula de abundancia material, es una liturgia de dependencia radical. Es la declaración de alguien que ha decidido confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entiende el camino, incluso cuando el terreno es difícil, incluso cuando el cielo parece en silencio. Así que hoy te pregunto, ¿tienes esa clase de fe? ¿Puedes decir nada me faltará cuando el refrigerador está medio vacío? ¿Puedes confesar no me faltará cuando el diagnóstico no es favorable, cuando no ves la solución humana? Esa es la fe que Dios está buscando, no la que depende del resultado, sino la que descansa en su carácter. Y aquí hay un principio profético que debes recordar. Si Dios es tu pastor, la escasez no define tu destino, solo tu temporada. No confundas falta momentánea con abandono divino. Los valles no niegan su cuidado, solo lo revelan en una dimensión más profunda. Si hoy estás pasando por una necesidad, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, perdóname si he malinterpretado tu palabra. Hoy entiendo que no me faltará significa que nunca me dejarás sin lo esencial. Me rindo a tu guía, me someto a tu voz. Aun si no tengo todo lo que deseo, tengo lo que necesito, tu presencia. Y eso es suficiente. Guíame a los pastos verdes de tu voluntad. Enséñame a confiar como David en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, quiero que comentes: Dios es mi pastor y Él sabe lo que necesito. Esa declaración romperá cadenas de ansiedad, de comparación, de codicia, de duda. Recuerda esto: cuando haces de Dios tu pastor, su provisión siempre llegará, aunque no siempre en la forma que esperas. A veces será una persona enviada, a veces será una palabra, a veces será paz inexplicable.
pero nunca estarás solo. Y en los próximos minutos profundizaremos en el misterio oculto de las aguas de reposo. Ese verso que muchos leen, pero pocos entienden. Porque no se trata solo de tranquilidad emocional. Hay un poder sobrenatural escondido allí. Un principio que puede restaurar tu mente, tu salud y tu entorno. Así que no te vayas. Lo mejor está por revelarse. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento para ovejas del Gran Pastor. Cada video es un pasto verde, una señal, una palabra que puede cambiar tu rumbo. Tu pastor está hablándote. ¿Estás escuchando? ¿Alguna vez te has preguntado por qué David menciona específicamente aguas de reposo en el Salmo 23? ¿Por qué no dijo simplemente aguas o ríos? ¿Qué hay detrás de esa expresión tan particular? Hoy vamos a desentrañar un misterio oculto en el idioma hebreo que ha transformado la vida de quienes lo han entendido y aplicado. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Así dice el versículo 2 del Salmo 23. Pero en el original hebreo, la expresión es mei, menuchot, que se traduce literalmente como aguas de descanso o aguas tranquilas. No se refiere a cualquier fuente de agua, sino a un tipo muy específico. Aguas que calman, que restauran, que sanan la turbulencia del alma. Para entender esta imagen, tenemos que pensar como un pastor del antiguo Israel. Las ovejas, por naturaleza, son animales nerviosos. No beben de aguas turbulentas. Si el arroyo hace mucho ruido, si hay movimiento violento, ellas no se acercan, se asustan. Incluso pueden tropezar y ahogarse. Por eso, el buen pastor sabía que debía llevarlas a aguas quietas, suaves, donde pudieran beber sin temor. David, que fue pastor antes de ser rey, conocía esto profundamente y lo usó como metáfora espiritual. Cuando él dice que Dios lo guía junto a aguas de reposo, está diciendo algo más profundo, que Dios primero calma tu interior antes de solucionar tu exterior. Que antes de resolver tu circunstancia, Él quiere tratar tu ansiedad, que más importante que el milagro es tu corazón descansando en su presencia. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios una solución sin permitirle primero aquietar nuestras emociones? Queremos que resuelva el problema ya, sin permitir que Él nos lleve al lugar de reposo, al lugar donde aprendemos a confiar. Pero Dios no se salta etapas. Él no entrega victoria sin primero formar paz. Muchos piensan que Dios actúa con rapidez cuando hay desesperación, pero en realidad el cielo se mueve con fe, no con pánico. Las aguas de reposo no son solo un lugar, son una condición espiritual. Es el estado donde tus pensamientos se alinean con su palabra y no con tus miedos. La mayoría de las personas buscan aguas milagrosas, que Dios mueva todo, que abra puertas, que sane, que cambie la situación. Pero antes de eso, Dios ofrece otra agua, la que calma el alma. Porque si no puedes descansar en Dios, incluso después de un milagro volverás al caos interno. Pero si aprendes a reposar, aún sin ver la respuesta, ya habrás vencido. La Biblia está llena de momentos donde Dios calmó primero el interior de sus siervos antes de cambiar sus circunstancias. A Elías no lo sacó del desierto con poder, sino con un silbo apacible. A Moisés le habló desde una zarza, no desde un terremoto. A Jesús, el Padre no lo libró del Getsemaní, pero sí le envió un ángel para fortalecerlo. Todo eso es parte de las aguas de reposo. Hay algo profético en esto. La generación actual vive con un alma saturada. Redes sociales, noticias, velocidad, ruido. Todos están ocupados, todos corren. Y muchas oraciones son gritos desesperados desde un corazón cansado.
Pero el Salmo 23 nos enseña que el buen pastor guía, no empuja, Él no te arrastra hacia el milagro, Él te invita al descanso primero. Y desde ahí, desde ese reposo interno, empieza la transformación externa. ¿Y cómo llegamos a esas aguas? ¿Dónde están? No es un lugar físico, es una posición espiritual. El reposo no es ausencia de guerra, es presencia de confianza. Las aguas de reposo están donde hay fe verdadera, donde no necesitas ver para creer, donde sabes que tu pastor no ha perdido el control. Quiero que observes también que David no dice, yo buscaré las aguas, sino Él me pastoreará. Es decir, es Dios quien te guía a ese lugar, pero tú debes permitirte ser guiado. Y eso implica dejar de correr, dejar de controlar, dejar de exigir. Implica decir, Señor, aunque no entiendo, confío. Aunque todo se mueva, yo descanso en ti. Esta actitud cambia todo, porque una oveja guiada a aguas tranquilas no bebe con miedo. Y tú tampoco puedes recibir las bendiciones de Dios si tu alma está convulsionada. Él quiere darte, pero primero quiere calmarte, porque cuando el alma está quieta, los oídos espirituales se abren. Cuando dejas de gritar, puedes escuchar. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer una oración diferente. No pidas solución todavía. No intercedas por el milagro aún. Pide algo más profundo, la calma interior que solo el pastor puede darte. Repite conmigo, Señor, llévame a tus aguas de reposo. No quiero correr más, no quiero vivir en el ruido de mi ansiedad. Quiero aprender a descansar en ti, a confiar en tu tiempo, en tu manera, en tu cuidado. Silencia el ruido de mis pensamientos, calma mi alma. Enséñame que no necesito entender, solo necesito confiar. Guíame como pastor, no solo a la solución, sino a la paz que precede a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escríbelo en los comentarios. Quiero beber de tus aguas de reposo, porque esa confesión no es solo simbólica, es un acto de fe. Es un paso hacia el descanso que transforma tu realidad desde adentro. Y aquí hay algo más que quizás nunca viste. Las aguas de reposo no solo calman, también restauran. El versículo que sigue dice, confortará mi alma. ¿Lo ves? Primero el reposo, luego la restauración. No puedes ser restaurado si no descansas, y no puedes recibir dirección clara si tu mente está llena de caos. Por eso, la clave del verso 3, el arma de guerra espiritual que veremos a continuación, no se activa si antes no pasaste por el verso 2. La victoria comienza en la quietud. Las batallas se ganan en el alma antes que en el campo de acción. Y eso es lo que el Salmo 23 te está enseñando. Así que te animo, antes de seguir con tus oraciones intensas, con tus peticiones apasionadas, con tus planes para cambiarlo todo, detente, bebe, respira, descansa, confía. Las aguas de reposo te están esperando. Y si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora. Este canal no busca entretenerte, sino edificarte. Cada video es una guía hacia el corazón del pastor. Aquí no solo hablamos de milagros, hablamos de cómo caminar con fe en medio de la espera. No te vayas aún. El siguiente verso tiene un secreto de guerra espiritual que ha sido ignorado por generaciones. Y tú estás por descubrirlo. Pero antes de pelear necesitas paz, porque los guerreros que vencen no son los que gritan más fuerte, son los que han aprendido a descansar en aquel que pelea por ellos. ¿Estás listo para avanzar? Entonces, quédate conmigo. El pastor está hablándote. ¿Alguna vez te has sentido vacío por dentro? Como si tu alma hubiera sido desgarrada por tantas batallas, decepciones, pérdidas o traumas. ¿Te has preguntado si Dios tiene una respuesta real, práctica, profunda para los dolores que no se ven?
Hoy quiero mostrarte algo que podría cambiar tu forma de orar y de verte a ti mismo para siempre. Salmo 23, verso 3. David escribe: confortará mi alma. Pero esa traducción al español, aunque hermosa, no transmite toda la riqueza que contiene el texto original en hebreo. La frase confortará mi alma es en hebreo Yeshovev Nafshi, y su significado profundo va mucho más allá de consolarte en momentos de tristeza. Literalmente significa: Él restaura mi aliento de vida, o que Él hace volver mi ser interior a su diseño original. No está hablando solo de ánimo, está hablando de una reconstrucción interna, de una restauración completa del alma rota. David conocía el alma desgarrada, fue traicionado, perseguido, abandonado, y vivió con la culpa de sus propios errores. Él sabía lo que era el quebranto profundo, el tipo de dolor que no se ve por fuera, pero consume por dentro. Por eso no dijo: Dios me anima un poco, sino: Dios me restaura desde lo más profundo. Y aquí hay algo tremendo. El verbo Yeshovev también se usa para hablar de un regreso, como cuando algo que se desvió vuelve a su origen. Entonces, cuando Dios conforta tu alma, no solo te da alivio, te devuelve al lugar emocional, espiritual y mental donde deberías estar. Muchos de nosotros vivimos con una alma desviada por el rechazo, por el abandono, por los abusos, por las palabras que nos marcaron. Nuestra identidad fue desplazada, nuestra alegría fue robada, nuestra paz fue secuestrada. Pero este verso nos promete algo diferente. Dios no solo pone una curita en tu herida, Él reconstruye el tejido mismo del alma. Y no es casualidad que este versículo venga después de las aguas de reposo, porque primero Dios te calma y desde ese lugar de quietud comienza a sanar. La sanidad emocional no empieza con pastillas ni con motivación externa. Comienza con un encuentro profundo con el pastor de tu alma. El mismo que te hizo sabe cómo repararte. Y lo más asombroso, no lo hace desde la ira o la obligación, sino desde el amor. Si estás pasando por depresión, no estás solo. Si vives arrastrando traumas del pasado, no estás descalificado. El Salmo 23 fue escrito para ti. Es una medicina espiritual. Es un mapa para volver al diseño original de tu interior. Es el manual del pastor que quiere levantar lo que tú ya dabas por perdido. David no dijo: yo restauraré mi alma. Dijo: Él lo hará. Porque la sanidad profunda no viene por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Pero tú puedes cooperar. ¿Cómo? Aquí te dejo 3 llaves espirituales basadas en este versículo. 1. Declara con autoridad lo que Dios está haciendo, incluso si aún no lo sientes. Di en voz alta ahora: mi alma está siendo restaurada por el buen pastor. Lo que el dolor dañó, Dios lo reconstruye. Hay poder en tu boca. Tu alma necesita escuchar que no está destinada a vivir rota. 2. Visualiza al Padre reconstruyéndote. Cierra los ojos por un momento e imagina a Dios como un artesano divino, tomando cada parte de tu alma, tus emociones, tu mente, tus recuerdos, y sanándolos uno por uno. Esta visualización espiritual no es misticismo, es una herramienta bíblica. Dios usó imágenes todo el tiempo. Jesús hablaba en parábolas. La fe se alimenta también por lo que ves con el alma. 3. Permanece en su presencia hasta que el proceso termine. No aceleres la sanidad. La restauración es progresiva. El Salmo no dice que Dios te arregla en un instante, sino que te guía, te pastorea, te acompaña. Tu alma no necesita una solución rápida, necesita una presencia constante. Quédate con Él. Y aquí hay algo poderoso que no puedes ignorar. Este verbo, Yeshovev, también se conecta con el concepto de resurrección interna. En otras palabras, lo que tú creías muerto dentro de ti puede volver a la vida.
Perdiste tu gozo. Dios puede resucitarlo. Perdiste tu capacidad de amar. Él puede devolverla. Te sentías incapaz de volver a confiar. El pastor restaura tu alma hasta que puedas vivir sin miedo. Esto no es solo poesía espiritual, es una promesa. Y si la tomas hoy, tu proceso de sanidad emocional comienza aquí. Ahora bien, el contexto del Salmo también es clave. Después de hablar de la restauración del alma, David menciona el valle de sombra de muerte. Eso nos dice algo crucial. Dios te fortalece por dentro antes de permitir que enfrentes batallas difíciles. No te lanza al valle sin haberte restaurado primero. Por eso, si estás en una crisis ahora, confía. Si el pastor te llevó ahí, es porque tu alma ya fue equipada para pasar. Pero aquí hay una estrategia que pocos conocen. Cuando estés en momentos de angustia, declara este versículo con autoridad. No como un rezo vacío, sino como un decreto espiritual. Él conforta mi alma. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, mi alma está siendo restaurada. El trauma no tiene la última palabra. La ansiedad no define mi identidad. El dolor no tiene derecho legal sobre mi vida. Yo soy restaurado por mi pastor. Y si estás enfrentando depresión, repite conmigo ahora mismo. Mi alma es restaurada ahora. La oscuridad interior no es mi hogar. La luz del pastor entra en mi mente, en mis emociones, en mi historia. Dios reconstruye lo que estaba destruido. Yo no estoy solo. Yo no estoy perdido. Yo no estoy acabado. Yo estoy siendo sanado. Haz esto cada mañana. Escríbelo. Decláralo. Porque la fe viene por el oír. Incluso cuando el que necesita oírlo eres tú mismo. Recuerda esto. Una alma restaurada es más peligrosa que un guerrero armado. Porque quien ha sido sanado por Dios ya no teme al rechazo, ya no vive atado al pasado, ya no se esconde tras una sonrisa falsa, vive con propósito, habla con verdad, ama sin miedo. Y si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios, mi alma vive de nuevo. Porque ese es tu testimonio, y quizás, sin saberlo, tu confesión será el inicio de la restauración de alguien más. No te vayas. El próximo versículo te mostrará cómo caminar en medio del valle sin miedo. Pero primero, quédate aquí un momento. Deja que esta verdad te penetre. El buen pastor no solo cuida tu cuerpo, Él cura tu alma. Él reconstruye tu interior. Él te ama en lo más profundo de tu ser. Y eso es más poderoso que cualquier milagro exterior. Porque cuando el alma es restaurada, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Alguna vez has sentido que caminabas en medio de la oscuridad total? Que la muerte te respiraba en la nuca, aunque tu corazón aún latía. ¿Alguna vez te viste rodeado de tantos problemas, peligros o depresiones que pensaste, no salgo vivo de esta? Entonces el verso 4 del Salmo 23 no es solo poesía para ti, es supervivencia, es guerra espiritual, es promesa escondida en un lenguaje que por siglos muchos han recitado sin entender lo que realmente estaban declarando. David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero lo que no te han dicho es esto. En hebreo, esa expresión sombra de muerte se traduce como Salmavet. Salmavet no es simplemente una figura poética. Es una palabra compuesta, sal, que significa sombra, y Mavet, que significa muerte. ¿Y sabes lo que eso revela? Que lo que tú enfrentas en tu peor momento no es la muerte real, es su sombra. Esto es clave. Una sombra no puede matarte, no puede tocarte, solo puede asustarte. El diablo quiere que pienses que estás ante la destrucción total, pero en realidad lo que te rodea es solo una amenaza vacía, una ilusión amplificada por el temor.
Y aquí es donde este versículo se vuelve una espada espiritual. Porque David no dice cuando muera, sino cuando ande en el valle de sombra de muerte. Él camina, él no se queda detenido, él no se acuesta en el suelo a esperar morir. Él anda, porque sabe que no está solo. Dios no promete evitarte todos los valles, pero promete entrar contigo en cada uno de ellos. Y eso cambia todo. Escucha esto. El diablo no teme que memorices el Salmo 23. Él teme que lo entiendas, porque una vez que sabes que lo que te rodea es sombra y no realidad eterna, te liberas del miedo paralizante. Jesús ya venció la muerte real. Eso significa que tú no tienes que temer a la sombra de la muerte. No estás en un callejón sin salida, estás en un túnel con salida, porque quien te guía es el pastor de los valles. Pero hay más. Este versículo es una estrategia oculta de guerra espiritual. David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No se trata de valentía humana, no se trata de psicología positiva, se trata de presencia divina. En hebreo, esa frase, tú estarás conmigo, está en tiempo continuo. Significa, tú estás, tú sigues estando, tú no te vas. Cuando la presencia de Dios va contigo, incluso los demonios lo saben. La atmósfera cambia, el valle se convierte en campo de entrenamiento, la oscuridad se vuelve altar, el temor se transforma en testimonio, y hay algo más. David menciona dos herramientas, la vara y el cayado. Esto es fascinante. La vara era un instrumento de defensa, el cayado uno de guía. La vara espantaba lobos, el cayado sacaba a la oveja del peligro. Dios tiene ambas cosas. Él pelea por ti y te corrige cuando te desvías. Él es pastor completo, y cuando lo sabes, el valle deja de ser tumba. Se vuelve camino. Ahora escucha esta oración guerrera. No la repitas como un rezo, declárala como decreto de identidad. Cierra tus ojos si puedes y di con convicción: demonios, solo soy sombra, no tenéis poder sobre mi alma, no podéis tocarme porque el que venció la muerte real camina conmigo. Aunque esté en el valle más oscuro, yo no temeré. No seré dominado por el pánico, ni por la desesperación, ni por el suicidio. Mi pastor tiene vara y cayado. Él me defiende y me guía. Y su presencia es más fuerte que la sombra. Yo vivo porque Él venció la muerte. Siente el peso de esa verdad. No eres una víctima, eres una oveja guiada por un Dios guerrero, un pastor que no se asusta con el valle, un Salvador que ya caminó por el valle más oscuro, la cruz, y salió vivo del otro lado. ¿Sabes por qué el diablo teme este versículo? Porque cuando tú lo entiendes, ya no corres, ya no huyes, ya no cedes, tú caminas, y al caminar, avanzas, y al avanzar, rompes el ciclo de miedo que te tenía atrapado. Y escucha esto, cada valle que atraviesas con Dios se convierte en autoridad ganada. Cuando salgas de este valle, no saldrás igual. Saldrás con unción, con fe fortalecida, con experiencia. Saldrás como testigo del poder de Dios. Pero aún hay una joya oculta aquí. En la estructura poética del Salmo 23, este verso es el centro exacto del Salmo. Todo antes de este verso habla de Dios en tercera persona. Él me pastorea, Él me lleva, Él conforta. Pero aquí el lenguaje cambia. Tú estarás conmigo. En el momento más oscuro, David deja de hablar de Dios y comienza a hablar con Dios. ¿Lo ves? La intimidad se activa en el valle. No te confundas. No todo dolor es del enemigo. A veces, Dios permite que pases por la sombra, para que dejes de hablar de Él y empieces a hablar con Él. Para que tu relación pase de información a comunión, de religión a intimidad. Así que si estás en un valle ahora mismo, no huyas. No maldigas el proceso. No culpes a Dios. Levanta la cabeza.
porque puede que este sea el lugar donde descubras que su vara te defiende y su cayado te rescata. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: no temo la sombra. Esa frase no es solo un comentario, es un voto de fe. Es una declaración espiritual, es una señal en el mundo invisible de que tú sabes quién camina contigo. Pero antes de terminar, quiero decirte esto: la próxima frase del Salmo es más poderosa aún. Porque cuando salgas del valle, Dios te pondrá una mesa, y no en soledad, no en el silencio, frente a tus enemigos. Esa mesa es un acto de guerra. Es la declaración pública de que el que caminó contigo en el valle ahora te honra frente a los que te quisieron ver destruido. ¿Quieres descubrir el significado oculto de esa mesa? Quédate. El próximo video te revelará el ritual celestial que ocurre cuando Dios te sirve ante tus enemigos. Pero por ahora, camina, no corras, no huyas. Camina, porque aunque parezca muerte, es solo sombra, y el que está contigo ya venció la muerte real. Y si te dijera que Dios no solo quiere darte victoria, sino que ha preparado una mesa para que comas en presencia de quienes te querían ver destruido? Sí, una mesa, un banquete, pero no cualquier mesa. Es una mesa puesta estratégicamente por el pastor divino en el campo de batalla. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice David en el Salmo 23:5. Y este verso es mucho más que poesía bonita. Es una declaración profética de guerra, victoria y honor. Pero para entenderlo, tenemos que mirar más allá de la traducción moderna. En el contexto antiguo, y especialmente en el mundo hebreo y del Medio Oriente, comer era un acto de alianza, de afirmación y de proclamación. Y cuando alguien preparaba una mesa en presencia de sus enemigos, no era una casualidad, era un acto de autoridad. ¿Sabías que los reyes del Antiguo Testamento, después de vencer a sus enemigos, celebraban banquetes delante de ellos? Era una forma pública de decir: ganamos, y tú lo vas a ver con tus propios ojos. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Él no está improvisando una solución para tu vida. Él está preparando una mesa y no la esconde, no la sirve en lo privado, no la pone en la soledad de tu habitación, no, la pone en presencia de tus angustiadores. Tus enemigos van a ver cómo eres sustentado. No podrán evitarlo, y eso es parte del juicio de Dios contra ellos. No solo que caigan, sino que presencien tu levantamiento. Tal vez te preguntes: ¿quiénes son mis enemigos? Puede que no sean personas. A veces el enemigo es la crítica, la calumnia, la traición, la escasez, la ansiedad, el diagnóstico médico, la bancarrota, el rechazo. Esas voces que dijeron: no vas a lograrlo, no vas a salir de esto, nadie te va a ayudar. Y justo cuando crees que vas a ser tragado por el valle, Dios pone una mesa. Él no solo te guía a verdes pastos, verso 2, no solo te acompaña en el valle de sombra, verso 4. Él te honra con banquete real, y hay algo más profundo aquí. En hebreo, la palabra usada para aderezar o preparar es RKH, arak, que también significa ordenar estratégicamente, preparar con intención militar. No es un picnic, es una operación divina con precisión celestial. Esto quiere decir que cada detalle de tu restauración fue pensado por Dios. Nada en tu proceso es accidental. La mesa de tu provisión fue colocada delante del enemigo como una provocación divina, como un recordatorio al mundo espiritual de que los hijos del pastor no terminan derrotados. Y aquí viene la aplicación. Este verso no es solo una promesa, es un llamado a actuar con fe. Cuando estás en crisis, cuando todo parece derrumbarse, la carne te dice: aguanta, sobrevive, escóndete, guarda lo poco que tienes. Pero el Espíritu dice:
prepara una mesa. ¿Puedes entenderlo? Dios quiere que respondas a la escasez con generosidad, a la crítica con bondad, al desánimo con celebración. Por eso, la acción profética que este verso sugiere es poderosa. Invita a alguien a comer en medio de tu crisis, no porque todo esté bien, sino porque tú crees que la mesa ya fue preparada. Hazlo como acto de fe. Dile a tu alma: mis enemigos no tendrán la última palabra. Mis ojos verán la fidelidad de Dios y otros también lo verán. Y cuando lo hagas, no olvides declarar en voz alta: mis enemigos verán mi provisión. Eso no es orgullo, es adoración, es confianza en el pastor que sabe lo que hace, que no improvisa, que adereza con arte divino. Y esto es solo el principio, porque después del banquete viene el cáliz que rebosa. Pero antes de llegar ahí, quiero detenerme un momento en lo más hermoso de esta escena. No estás comiendo solo. Dios mismo está en la mesa. Él no solo te observa, Él te sirve. Jesús dijo que en el reino el que quiere ser el mayor debe ser el siervo de todos. Y eso es lo que Él hace en la mesa. Él te honra mientras el enemigo observa. En Lucas 12:37, Jesús dijo: bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Puedes creerlo? El rey sirve al soldado fiel. El pastor prepara banquete al que no huyó del valle. El Señor honra al que confió en medio del dolor. Y mientras tú comes, los enemigos miran, el diablo mira, los acusadores miran, los que se burlaron miran, los que pensaron que estabas acabado miran, pero tú no los miras a ellos. Tú miras al que te sirvió la mesa. ¿Y sabes qué más? En esta mesa no hay migajas, hay abundancia, no hay sobras, hay honra, no hay vergüenza, hay aceite fresco, que es lo que veremos en el próximo verso. Pero por ahora, quiero invitarte a que te sientes espiritualmente a esta mesa. Cierra tus ojos, respira hondo y repite esta oración, no con temor, sino con certeza de identidad. Padre Celestial, creo que tú preparas mesa delante de mí. Tú conoces mis batallas, mis enemigos, mis angustias, pero hoy no me escondo. Hoy me siento a la mesa y declaro que veré tu provisión, tu honra y tu justicia. No comeré solo, comeré contigo. No huiré del valle, caminaré hasta la mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra resonó contigo, si algo se encendió en tu espíritu, quiero que escribas en los comentarios: estoy en la mesa. Esa frase es tu señal, tu pacto, tu asiento reservado en el banquete de Dios. Porque la mesa ya está puesta, el aceite está listo, el cáliz está en la mano y el pastor está presente. Pero lo que viene después es aún más poderoso. ¿Quieres saber qué significa mi copa está rebosando? Quédate atento, porque eso no es solo abundancia económica, es una unción sin límites. Es una señal profética de que tus lágrimas serán cambiadas por vino nuevo. Nos vemos en el próximo video. Pero por ahora recuerda, Dios no solo te restaura, te honra y lo hace delante de los que pensaron que jamás te levantarías. Estás en la mesa y no estás solo. Hay una imagen que se ha grabado en el alma de cada creyente que ha leído el Salmo 23. Esa imagen es la de un cáliz, no solo lleno, sino rebosando. Una copa desbordada, una escena de abundancia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente este símbolo? ¿Por qué David dice, mi copa está rebosando? ¿Es solo una metáfora de prosperidad? ¿O hay un pacto oculto escondido dentro de estas palabras? La mayoría de las personas asocia esta imagen con bendiciones materiales, dinero, éxito, salud. Pero el cántaro que rebosa en la mano del pastor es mucho más que eso. Es una declaración profética de pacto, honra y pertenencia eterna.
no es un simple beneficio, es una señal de que has sido invitado a una alianza que lo cambia todo. Empecemos con una verdad profunda. En el Antiguo Testamento, la copa o el cáliz era una imagen sagrada. No era solo un recipiente para líquidos, era símbolo de juicio, de salvación, de herencia y sobre todo, de pacto. Cuando David dice, mi copa está rebosando, no está hablando simplemente de tener más cosas. Está diciendo, el pacto que tengo contigo, Dios, me llena hasta el punto de no poder contenerlo. Piénsalo. En la última cena, Jesús tomó un cáliz y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Te das cuenta? La copa representa un compromiso divino. No es solo bendición, es sangre, es promesa sellada con vida, es relación eterna con el Creador. Y ahora observa la conexión con el Salmo 23. Antes de hablar de la copa, David menciona que Dios unge su cabeza con aceite. Esa unción era un acto de consagración, de separación. En otras palabras, primero viene la unción, luego el rebozo. Primero viene la santificación, después la plenitud. Es decir, Dios no derrama sobre cualquiera. Él llena hasta rebosar a los que han sido separados, ungidos, apartados para Él. Y ese es el pacto oculto. No es para el mundo, es para los que caminan con el pastor. Ahora, en la cultura hebrea, cuando una copa era servida hasta el borde y rebosaba, eso tenía un mensaje claro. Era el lenguaje no verbal del anfitrión que decía, eres bienvenido, no tienes límite en esta mesa, no quiero que te vayas. ¿Puedes ver lo que Dios te está diciendo? Con cada gota que cae del borde de esa copa, el cielo te está gritando, eres amado, eres parte, eres familia, no eres huésped temporal. Esta mesa es tuya. Y eso no es poco. En un mundo donde la mayoría se siente como un invitado de paso, como alguien que no pertenece, Dios pone una copa rebosando delante de ti y dice, no solo te alimento, te afirmo, te sello, te pacto conmigo. Pero esta copa tiene una demanda. Como toda alianza sagrada, requiere entrega. No puedes beber del cáliz de Dios y seguir bebiendo del mundo. No puedes declarar, mi copa rebosa, y vivir con mentalidad de escasez, de orfandad, de miedo. La copa rebosante no es solo una promesa de provisión, es una convocatoria a confiar más allá de la lógica, a creer en el pacto incluso cuando todo a tu alrededor parezca vacío. Por eso quiero que hoy declares una oración de pacto, no superficial, no ritualista, sino desde el alma, desde el lugar más honesto de tu ser, y que lo hagas sabiendo que cada palabra tiene peso eterno. Padre Celestial, hoy tomo tu cáliz, no el de juicio, porque tu Hijo lo bebió por mí. Tomo el cáliz del pacto eterno sellado en tu amor. Bebo de tu promesa, de tu presencia, de tu favor inmerecido. Que esta copa no solo me sacie, sino que me haga rebosar, no para guardar, sino para derramar. Que otros vean en mi vida el desborde de tu fidelidad. Hoy me rindo al pacto, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si oraste eso, algo se ha activado. Tal vez no lo veas aún, pero el cántaro ya está en las manos del pastor, y Él no mide con escasez. Él vierte hasta que tu alma no pueda más. Pero te advierto, el rebozo no es solo para ti, es para que otros beban, es para que seas canal. Es para que el desborde de gracia toque a tu casa, a tus amigos, a los perdidos. Y por eso este verso es un umbral, marca una transición. Porque después de la copa viene la declaración más radical del Salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es como si David dijera, después de la unción, después de la copa, solo me queda una cosa, quedarme para siempre con Él. Y eso nos lleva a la revelación final. La copa que rebosa
te llama a casa, no a una casa de ladrillos, no a un templo humano, sino a la morada continua en su presencia, a vivir no como visitante espiritual, sino como hijo adoptado, como heredero. ¿Puedes ver el hilo invisible? Aceite en la cabeza, copa en la mano, mesa en presencia de enemigos. Todo te lleva a una sola conclusión. El lugar al que realmente perteneces es su casa. Y lo mejor es que ya no tienes que ganarte ese lugar. Jesús lo pagó, la copa fue derramada en Getsemaní, fue ofrecida en el Calvario y ahora rebosa para ti. Así que no temas. Si te sientes vacío, si estás cansado, si crees que ya no puedes más, el pastor tiene una copa para ti. No la copa del juicio, sino la del pacto. Y esa copa está rebosando. Decláralo, escríbelo, proclámalo. Mi copa rebosa porque vivo en pacto con mi pastor. Y si esta palabra tocó tu espíritu, comenta ahora mismo, bebo del pacto. Porque hoy no solo recibiste una enseñanza, fuiste invitado a un banquete eterno. Nos vemos en la próxima revelación, porque lo que viene es la casa del pastor, y no es lo que imaginas. Pero por ahora, quédate con esto. Tu copa está rebosando, porque su pacto no tiene límites. Cuando David escribe la última línea del Salmo 23, no lo hace como quien termina una oración cualquiera. No cierra con una petición, sino con una declaración que encierra una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. Él dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esta frase, que a menudo leemos con rapidez, encierra un secreto, un código hebreo que cambia por completo la manera en que entendemos el destino del creyente. Porque cuando David habla de la casa de Jehová, no se está refiriendo a un edificio, a un templo de piedra o a un lugar geográfico. Está hablando de algo mucho más profundo. En hebreo, la frase es Bebet IHWH. Literalmente, en 1900, la casa del Señor. Pero el término Bet no solo significa estructura física. En el hebreo bíblico, Bet también significa linaje, familia, herencia, descendencia. Por eso, cuando David dice, en la casa de Jehová, está diciendo, en la familia de Dios permaneceré eternamente. ¿Lo ves? No se trata de estar dentro de un templo. Se trata de pertenecer al núcleo mismo de la relación con Dios. No como visitante, no como peregrino, sino como hijo, como parte de su hogar, de su círculo íntimo. Esto transforma por completo nuestra visión de lo que es el propósito de la vida cristiana, porque muchas veces pensamos que Dios quiere que seamos buenos, que cumplamos, que obedezcamos. Y sí, todo eso importa, pero el anhelo profundo de Dios siempre ha sido tener una familia, un pueblo que no solo lo adore, sino que viva con Él. Piénsalo, desde el principio, en el Edén, Dios caminaba con Adán y Eva. En el tabernáculo, Él descendía para habitar con Israel. En Jesús, Emmanuel, Dios literalmente vino a vivir entre nosotros. Y al final, en Apocalipsis, Dios mismo dice, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo». Toda la historia de la Biblia puede resumirse en una sola línea. Dios quiere vivir con su gente. Y tú fuiste creado para formar parte de esa casa. Ahora cuando David dice que morará por largos días, otra traducción posible y fiel al hebreo es por siempre o para siempre jamás. No está hablando de una temporada. No, está diciendo, moraré un tiempo mientras me va bien. Está haciendo un voto eterno. ¿Sabes por qué? Porque David entendió que la presencia del pastor no era solo para protegerlo, sino para adoptarlo. El Salmo 23 comienza con «El Señor es mi pastor», pero termina con «y yo viviré en su casa». Esa es la meta. No solo que Dios te pastoree, sino que tú elijas quedarte con Él.
Esta es la verdad que la religión a veces oscurece. Dios no quiere que solo seas un seguidor. Él quiere que seas familia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando perteneces a la casa, ya no oras desde la desesperación, sino desde la herencia. Cuando vives en su casa, no clamas como mendigo, sino como hijo. Cuando habitas con Él, no te relacionas como empleado espiritual, sino como parte de la sangre, del linaje eterno del cielo. Y aquí hay algo que quizás nunca te dijeron. La casa de Jehová no es un lugar al que vas, es un estado en el que vives. Es donde Dios gobierna tu alma, donde su voz es tu paz, donde tu corazón se alinea a su latido. Jesús lo explicó así: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y luego añade, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Puedes sentir el llamado? Dios no está buscando feligreses, está buscando hijos que quieran quedarse, que quieran echar raíces en su presencia, que no anden de casa en casa, de emoción en emoción, de domingo en domingo, sino que digan, aquí es, este es mi hogar, este es mi padre, esta es mi familia. Y ese hogar no depende de tu comportamiento perfecto, depende de tu decisión de pertenecer, de entrar por la puerta del pastor y decir, no quiero más visitas esporádicas, quiero vivir contigo para siempre. Porque cuando habitas en su casa, todo cambia. La culpa pierde poder, la soledad se disuelve, el temor desaparece y la herencia empieza a fluir. El bien y la misericordia que David menciona justo antes no te seguirán por obligación divina, sino porque viven contigo. Porque en la casa de Jehová el bien no es un milagro ocasional, es el ambiente natural. La misericordia no es un rescate de emergencia, es el aire que respiras. Por eso, esta última línea del Salmo 23 no es un cierre, es un comienzo. Es la puerta de entrada a la mayor promesa del Evangelio. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte su casa, su corazón, su nombre. Y hoy tú puedes responder. Hoy puedes decidir no vivir más como visitante espiritual. Puedes declarar Bevet YHWH. Yo soy de la casa, yo soy de su familia, yo no me voy, yo pertenezco. Así que ora conmigo ahora. Padre, no quiero solo visitarte, no quiero solo correr a ti en tiempos de crisis. Hoy decido vivir contigo, morar en tu casa, ser parte de tu linaje, llamarte mi Dios, pero también mi hogar, que mi vida sea una habitación donde habites, que mis días sean ecos de tu eternidad, que cada paso que dé me acerque más al lugar donde tú estás. Bevet YHWH. Yo soy de tu casa y allí quiero estar para siempre. Amén. Y si oraste eso, quiero que lo escribas como declaración: yo soy casa de Jehová, porque este no es el fin del Salmo, es el principio de una eternidad con el pastor. Nos vemos en el siguiente mensaje. Pero recuerda, cada día que pasa es una oportunidad más de vivir como hijo, no como huésped. Porque la mayor victoria del Salmo 23 no es tener un pastor que te guíe, sino una casa que no se derrumba, una casa donde el alma puede descansar para siempre. Si estás viendo esto, no es casualidad, no llegaste hasta aquí por accidente, por algoritmo o por curiosidad, no, hay algo mayor ocurriendo. Porque en el reino espiritual, las coincidencias no existen cuando se trata del llamado de Dios. Y si llegaste hasta aquí, escucha con atención. Dios acaba de escribir tu nombre en el libro del buen pastor. Sí, tu nombre, no el de otro, no el de un líder, no el de alguien más espiritual, el tuyo, y eso lo cambia todo. ¿Sabes lo que significa que Dios te llame por tu nombre? Significa que Él te conoce, que no eres un número ni una oveja más en el rebaño, que Él no te mira desde lejos. Te observa con ternura, con detalle, con memoria eterna.
Jesús dijo en Juan 10, a sus ovejas las llama por nombre y las saca. ¿Te das cuenta? No es un llamado genérico, es personal, es íntimo. Es como cuando un pastor humano silba, pero el rebaño solo responde si reconoce la voz de quien lo ha cuidado. Y tú, si estás aquí, es porque esa voz te está llamando ahora. No es casualidad, es cita divina. Y por eso quiero invitarte a sellar este pacto espiritual con una declaración profética. Escribe ahora mismo, aquí abajo, con plena fe. Oveja protegida. No es solo una frase, es un sello, es una marca espiritual que estás colocando sobre tu vida. Porque cuando tú te declaras oveja del buen pastor, te colocas bajo su cayado, bajo su guía, bajo su defensa. Y escucha esto, los primeros 100 que comenten con fe recibirán una palabra personalizada de guía. Sí, una palabra, porque cuando Dios te llama por nombre, también te da dirección. No caminas más a ciegas, no deambulas, no te pierdes en la oscuridad de decisiones confusas. El pastor comienza a guiarte paso a paso, no con gritos, sino con susurros, con esa paz interior que solo Él puede dar. Y quizá tú digas, pero yo me siento perdido. Perfecto. Justamente por eso, este mensaje te encontró, porque hay alguien que necesita saber que hay un pastor que nunca duerme, que no se cansa, que no se ausenta, que no abandona. Quizá has sentido que nadie te ve, que tu oración es un eco que se disuelve en el aire. Pero hoy, desde los cielos, el pastor eterno te dice, yo te veo, yo conozco tu voz y te he estado buscando. Sí, Él te ha estado buscando. Porque tú puedes huir de muchas cosas, pero no puedes escapar del amor del pastor. Es un amor que persiste, que atraviesa montañas, que cruza valles, que deja las 99 para ir por ti. Y ahora que te encontró, quiere hacer algo más, quiere guiarte. Y por eso te pido algo más. No cierres aún este video. Este no es el final. Este es el principio de algo sagrado y quiero que lo sientas en tu espíritu. Quiero que lo declares con tu boca, porque algo pasa cuando tú hablas en fe. Así que levanta tus manos si puedes. Cierra los ojos un momento y repite conmigo con reverencia. Yeshua Rohi, hoy me rindo a tu cayado. Guíame. No estás hablando con un concepto religioso. Estás hablando con el Dios que pastoreó a David en el desierto, con el que sacó a Israel del caos, con el que sostuvo a Jesús en Getsemaní. El mismo que hoy quiere guiarte a ti. Y cuando tú dices, me rindo a tu cayado, estás soltando tus formas, tus intentos, tus direcciones humanas. Estás diciendo, ya no quiero ir donde yo quiero ir donde tú me llevas. Y el cayado de Dios no es un instrumento de castigo, es un símbolo de amor, de corrección suave, de guía constante, de protección firme. Cuando tú caminas con el cayado de Yahshua, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infunden aliento. ¿Y sabes qué hace un pastor cuando ve a una oveja en peligro? No la juzga, no la acusa, la toma en sus brazos y la carga sobre sus hombros. Porque la misión del pastor no es exigir, es rescatar. Y tú hoy estás siendo rescatado de la confusión, del temor, de la soledad, de la voz del enemigo que quiere hacerte creer que estás solo. No, eres oveja del Rey y tu nombre ya está en su libro. Por eso te invito a no callar esto. Comparte este mensaje con alguien que está perdido, porque créeme, todos conocemos a alguien que necesita saber que hay un pastor que nunca duerme, que nunca se rinde, que aún sigue llamando por nombre a los que otros desechan. Y si tú eres uno de esos que alguna vez fue desechado, hoy el cielo te reinstala en la familia. Hoy el buen pastor te mira y dice, esta oveja es mía. Así que levanta la cabeza.
No camines más con culpa ni con duda. Camina con el sello del pacto, con la marca invisible que dice, protegido por el Pastor Eterno. Escribe ahora mismo esa declaración, oveja protegida. Y no olvides, no eres visitante, no eres pasajero, eres parte del rebaño, eres parte del plan, eres parte de la familia. Y en esta familia nadie se pierde, nadie se queda sin guía, nadie se queda atrás, porque el pastor va contigo hasta el final. Nos vemos en el próximo mensaje, pero hasta entonces, camina sabiendo esto. Tu nombre ya está escrito, tu guía ya está activa y tu destino está seguro. Porque si llegaste hasta aquí, es porque el cielo te estaba esperando.